Hola amigos, acá nos encontramos nuevamente. Hoy les quiero mostrar algunos parlantes antiguos de mi propiedad, la mayoría de ellos electrodinámicos, o sea, parlantes que tienen una bobina que genera el campo magnético en lugar de tener un imán permanente. Acá vemos uno marca Rola de 8 pulgadas y acá está el transformador de salida, el transformador adaptador de impedancias. Acá tenemos otro sin marca, pero se puede ver claramente la bobina que está acá. Acá tenemos la bobinita. Después vamos a ver qué otra finalidad cumple esa bobina en el circuito. Acá dentro de esta cajita está el transformador de salida. Acá tenemos otro, no llego a ver la marca acá. Electrodinámico. Industria Argentina. También con el transformador de salida. Este es de 8 pulgadas. Acá tenemos uno de 6 pulgadas. Marca Magnavox. Una bobina bastante deteriorada, como vemos ahí. Acá tenemos un RCA. Todos parlantes muy antiguos, ¿eh? Podemos ver la bobina por el otro lado. Vemos el estado del cono. Bastante deteriorado. Si volvemos hacia atrás para ver los conos, bueno, le falta el protector central. Están resecos. Los conos de papel tienen ese inconveniente. Se van resecando. Pero ya vamos a ver en otro video cómo los podemos ir recuperando. Pobrecito, este ya no existe prácticamente, pero nos permite ver el centro, el interior. Este Rola tiene heridas de guerra, algunos parchecitos que le hicieron. Acá tenemos otro, 6 pulgadas. Acá se ve claramente la bobina, y como les decía, la que genera el campo magnético permanente, ¿no es cierto? Después tenemos la bobina móvil que está en el interior. Después voy a mostrar alguno desarmado. Acá hay otro más. El bobinado que está ahí en el interior está protegido en este caso. Están muy deteriorados. Estamos hablando de parlantes de alrededor de 80 años. Un poco más. 90. Yo siempre trato de tomar conciencia de lo que son 90 años, ¿no? Y en qué estado se encontrará un equipo que se fabrique en esta época dentro de 90 años. Yo creo que no queda nada. 50C5 dice ahí. 50C5. Ahí tenemos la válvula con la que funcionaba. Acá tenemos otro, cables de tela con el conector. Otro marca Rola, electrodinámico, reproductor. Made in USA, Cleveland. Ahí se llegan a ver unos restos de la bobina móvil. A ver si la podemos extraer un poquito para que se vea mejor. No, salen los alambrecitos, está clavada. Acá en el centro hay uno de 12 pulgadas. Pesadísimo este parlante. Muy pesado. Goodmans. Este está en muy buen estado, ¿eh? No rosa. Está perfecto.
Bueno, estos son los parlantitos que tenía para mostrarles hoy. Este es imán permanente, pero muy antiguo también. Marca Vega. De origen francés, supongo. Muy lindo el estado del cono. Ningún problema. Parlante que está perfecto. Bueno, después los vamos a ver algunos de ellos desarmados. Y después vamos a ver algunos de imán permanente también. Me interesa mostrarles cómo se conectaban estos parlantes en el circuito, ya que formaban parte de la fuente de alimentación, del circuito Pi de filtrado de la fuente de alimentación. Este es otro parlante de 5 pulgadas, en este caso le está faltando el transformador adaptador, pero acá tenemos la bobina, estado general. Bueno, no quiero decir que deja demasiado que desear porque, como digo siempre, con los años de vida que tiene, no se le puede pedir más. 1000 ohms de impedancia la bobina electrodinámica. Bueno, y ahora pasamos ya a los de imán permanente. Ya tenemos un Celestion, imán permanente. Transformador de 7000 ohms, adaptador de impedancia, o sea, el de la válvula de salida. Acá tenemos Parisier con su transformadorcito, imán permanente. Estos imanes habitualmente eran de Alnico. Acá tenemos otro. Los primeros parlantes vinieron con estos imanes. Acá tenemos la bobinita. A ver si la podemos despegar. Voy a intentar desarmarlo. Qué difícil es filmar con una mano y tratar de hacer alguna actividad, ¿no es cierto? Pero bueno, vamos a tratar de desprender la bobina central, la bobina móvil. A ver si ahí me permite. Sepan disculpar, no es sencillo. Esta es la suspensión central del parlante y ahí está, ahí lo logré. Ahí está. Acá tenemos la bobinita móvil. A ver si la podemos ver más en detalle. Es muy finito el alambre. Voy a encender la luz. Ahí está. Ahí está la bobina móvil. Ahí está el entrehierro, que es donde trabaja la bobina, en medio de los campos magnéticos que se forman por el imán permanente. Esta tela que acabo de cortar es la que hace las veces de suspensión y la mantiene centrada. Acá tenemos los cablecitos de conexión, que son unos cablecitos muy flexibles para que no se puedan cortar fácilmente. Es una malla de alambre de cobre con algún hilo de algodón entre medio. Y les decía, acá está el imancito de Alnico, que era una aleación de aluminio. Después les voy a comentar más exactamente. Bueno, como les estaba diciendo, acá tenemos el imán de Alnico. Son unos imancitos bastante pobres, ¿no? Bueno, pero fueron los primeros. Aleación de
aluminio, níquel y cobalto, si no me equivoco. Este es un altoparlante Crisol, autodinámico, industria argentina. Recordemos que estos parlantes estamos hablando de potencias de 4, 5, 6 watts, no mucho más que eso. Acá tenemos un UCOA, también con el imancito permanente. Y bueno, después ya saltamos a lo que es imán de ferrite o ferrita. También bastante deteriorado, pero imán permanente. Generalmente estos parlantes eran de 4 ohms. 3,2, 4, 8. Acá tenemos uno más potente, más moderno. También de ferrite. Yaro. Ya esto es algo mucho más moderno. Pero bueno, como ven, durante, no sé, estamos hablando de esto año 1950, año 2000, durante 50 años, no cambió mucho físicamente la tecnología, ¿no es cierto? Más allá de lo que, bueno, acá estamos hablando de parlantes mucho más antiguos, ¿no? Año 1940, por ahí. Bueno, tenemos una variedad de parlantes. Quería aclarar que cuando estamos hablando de potencias de 5 o 6 watts, son potencias reales y con un altísimo rendimiento de los parlantes, ¿no es cierto? Hoy en día hablar de esa potencia, cuando tenemos equipos de cientos de watts, parece nada, pero realmente el rendimiento que tenían estos parlantes era muy alto y con 10 watts se podía organizar una reunión con mucha gente y con buena música. Las válvulas tenían esa característica y estos parlantes también. Los parlantes modernos tienen mucho menor rendimiento, se pueden dar ese lujo porque como es muy fácil generar potencia con las nuevas tecnologías, se pueden dar el lujo de desperdiciarla en los parlantes. En esta época la potencia era muy difícil de obtener y a los parlantes se les trataba de sacar el máximo provecho. Bueno, como les había prometido, acá tenemos el circuito Pi de filtrado de la fuente de alimentación. Hice una fuente de alimentación simplificada, ¿no es cierto? Fase y neutro, 220 volt en nuestro caso en Argentina, un fusible, un diodo rectificador. Utilicé un diodo rectificador de estado sólido para no complejizar la fuente. Recordemos que lo que habitualmente vamos a encontrar acá es una válvula rectificadora, ¿no es cierto? Pero para comprender más fácil lo que nos interesa en este momento, que es cómo funciona este filtro y cómo funciona la bobina de la radio, decidí simplificarlo de este modo. Tenemos 220 volt que al ser rectificado y multiplicado por la raíz cuadrada de 2, o sea 1,41, vamos a obtener una tensión pico de alrededor de 300-310 volts. De ahí es de donde vamos a poder medir una tensión tan alta, porque estamos con 220. Acá vamos a tener sobre este capacitor electrolítico alrededor de 300 volts. Y acá tenemos la bobina del parlante, la bobina que va a generar el campo magnético que reemplaza al campo magnético de un imán permanente. Esta bobina cumple la función de impedancia de la fuente. O sea, una vez que el diodo carga el capacitor, en este capacitor va a quedar algo que se llama ripple, una variación de la tensión continua. Lo ideal sería que la continua sea perfectamente continua, pero bueno, no es así.
Acá vamos a tener una variación. En el momento que aparece un hemiciclo de carga, la tensión va a aumentar y unos milisegundos después se va a ir descargando este capacitor, lo que va a hacer que esa tensión vaya disminuyendo. Esa variación de tensión no es muy alta, pero genera zumbido, y eso lo vamos a eliminar en gran medida pasando por una bobina. La bobina se opone a las variaciones de tensión, ¿sí?, gracias a la reactancia inductiva, y posteriormente vamos a cargar este segundo capacitor. Muchas veces vamos a ver que en algunos equipos esa bobina es reemplazada por una resistencia, la famosa resistencia de 1K5 de 1500 ohms. Bueno, yo estuve midiendo varios de los parlantes y encontré diferentes valores de resistencia, que van de 400 a 1800 ohms. Este es el valor resistivo del alambre, pero ese valor resistivo para esa variación de tensión, que es muy parecido a una corriente alterna, va a aumentar muchísimo, justamente por esto, por lo que es la reactancia inductiva. Las variaciones de tensión les cuesta pasar por la bobina. A la corriente continua no, le cuesta menos. Por eso esto va a dar mucho más resultado a la bobina que una resistencia. Este circuito, que le llamamos circuito pi, justamente por la forma de pi, es uno de los que mejor funciona. Según el consumo de la radio, va a ser la caída de tensión que vamos a tener en esta bobina. Aproximadamente una radio está entre 60 a 100 mA, una radio común, y bueno, cuando ya tenemos circuitos con dos válvulas de salida, un push-pull, el consumo aumenta. Pero tendremos una caída de alrededor de 30, 40, 50 volts. Esa va a ser la tensión de más B. Ahora lo que vamos a hacer es medir la resistencia de este bobinado. Estamos en 2100 ohms aproximadamente, 2090. Bien. Y posteriormente lo que vamos a hacer es medir la inductancia. Así, de esa manera vamos a saber la impedancia que le va a representar a la frecuencia de 50 Hz y la resistencia pura que le va a ofrecer a la corriente continua. Como habíamos dicho, ahora procedemos a hacer la medición de inductancia. Acá tenemos conectado el medidor de inductancias, es un unit UT603 y nos está marcando 7,4 henrios. 7,4 henrios. Así que bueno, vamos a hacer ahora el cálculo de la reactancia inductiva. Repasando datos: parlante de 6 pulgadas, 2100 ohms de resistencia óhmica del alambre, 7,4 henrios de inductancia. Vamos a averiguar la reactancia inductiva, o sea, la oposición que va a presentar ese bobinado al paso de la corriente alterna. Para esto multiplicamos 2 por pi, por la frecuencia, por la inductancia. O sea, 2 por 3,14, simplificado, por 50 Hz, por 7,4 henrios, los que nos da 2324 ohms. Esta es la oposición de la bobina a la corriente alterna. Pero para la corriente continua, la resistencia es de 2100 ohms. La impedancia para la corriente alterna, aplicando esta formulita que es la raíz cuadrada de la resistencia al cuadrado más la reactancia inductiva al cuadrado, nos va a dar un resultado de 3133 ohms. Esta es la oposición que va a presentar este bobinado al paso de la corriente alterna, y esta es la oposición a la corriente continua. Como vemos, hay una diferencia
que es mucho menor para la corriente continua que para la corriente alterna. Y nosotros justamente lo que necesitamos es eso, que obstaculizar el paso de la corriente alterna, de las variaciones de tensión. Acá estamos frente a otro caso, parlante diferente, medimos la resistencia y nos da 1500 ohms. Este es un parlantito más tradicional, también de 6 pulgadas, así que vamos a anotar los datos, 1500 ohms. Y oh sorpresa, ahora cuando medimos la inductancia, tenemos 13,8, 13,9 henrios. O sea que es bastante más alta que el caso anterior. 13,9 henrios. Bueno, vamos a hacer todos los calculitos, vamos a usar un poquito de matemática nuevamente y vamos a averiguar la reactancia inductiva y la impedancia de este bobinado. Bueno, para este parlante, ya habiendo realizado los cálculos, nos queda que con un valor resistivo de 1500 ohms y una inductancia de 13,9 henrios, la reactancia inductiva es 4366 ohms y la impedancia 4613. Como vemos, hay mucha diferencia de un parlante a otro. Así que bueno, vamos a ir por el tercero para desempatar. Este parlante es de 8 pulgadas. Es un Aircast. Ahí está. Los cables están todos pelados, está desastroso, pobrecito. Pero está acusando una resistencia de 2430 ohms. Bien, 2440. Vamos a tomar nota de eso y vamos a pasar a medir la impedancia. Ahora sí, ya con los cálculos hechos, con la tarea hecha, tenemos que para este parlantito de 8 pulgadas, con una resistencia de bobinado de 2400 ohms y una inductancia superior a 20 henrios, vamos a tomar 20, la reactancia inductiva es de 6280 ohms y la impedancia 6700. Así que, bueno, como vemos, estamos alrededor de 3 veces superior a lo que es la resistencia. La oposición a la alterna 3 veces superior a la continua. Bueno, vamos a ver si podemos desarmar este parlante y ver cómo lo podemos mejorar un poquito, a reparar. Ahí estamos aflojando algunos tornillitos. Este ya lo quitamos. A ver si podemos sacar este protector y cambiar, aunque sea la conexión de los cables de salida, que estos están totalmente pelados. Acá está la conexión, el alambrecito, no sé si se llega a ver ahí, del bobinado, muy finito. Después vamos a tratar de medirlo. Bueno, acá terminamos de sacar los tornillitos. Acabamos de retirar el bobinado. Ahí está el entrehierro donde trabaja la bobina. Vamos a encender la luz a ver si vemos mejor. Ahí está. Acá tenemos la bobina móvil. Vamos a quitar este separador de metal de unos 5 milímetros de espesor. Bobinita móvil. El perrito de la vecina que no para de ladrar.
Está atacada la perrita. Bueno, y como vemos acá está el bobinado. A ver si podemos... Hay otro separador de cartón. Vamos a dejar ahí. Y acá encontramos la bobina. Acá está uno de los cablecitos. Y acá está el otro. Uy, qué delicadito que está esto. No sé qué va a pasar. Bueno, intentaremos. Acá ya hicimos la soldadura. Estos son los dos terminales. Acá tenemos uno. Y acá tenemos el otro. Los alambrecitos de la bobina. Dos cablecitos nuevos, finitos. Que los hacemos salir por el lado contrario. Cuestión de que ya no haga fuerza de este lado. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. En principio, la continuidad ya nos está dando bien. El valor resistivo es el mismo que antes. Bueno, y ahora que está desarmado y un poquito más limpio, llegamos a ver acá 2500 ohms que nos marcaba el valor original. Y está bien, son los 2500 ohms que estamos midiendo de resistencia. Y comienza el proceso de armado. La bobina está desprendida del cono, pero eso lo vamos a reparar después. Bueno, el separador de hierro que habíamos dicho. Ahí estamos. El separadorcito de madera, de cartón, que viene acá. Y a ver si va coincidiendo todo esto. Tornillo. Arrimamos apenas, no hay nada apretado todavía. El transformadorcito. Ahí está. Así pasan los tornillitos. Es una maravilla, coincide todo. Antes de apretar vamos a poner la otra tuerca.
Muy bien, nos quedaron los dos cablecitos que pusimos recién ahora, nuevos. Vamos a medir si seguimos manteniendo la continuidad. $2.441 ohms. 2.500 decía la bobina. Maravilloso. Bueno, ahora tendremos que trabajar con la parte mecánica. Pero, como vemos, está libre la bobina, no tiene problema. Esto viene atornillado acá. Estaba todo hecho y pensado para ser reparado. Difícil trabajar con el teléfono acá, con la camarita encima. Se mueve perfectamente bien la bobina, ¿eh? Bueno, después habrá que reparar esta parte. Bueno, una etapa terminada. Ahora vamos a ver si puedo soldar los cablecitos nuevos del primario de este transformador, que también están destruidos. Vamos a sacar la cinta de tela blanca. Ya casi no la utilizamos, la cinta de tela. La salida del transformador está pelado el cable, pero bueno, no vamos a poder hacer mucho, ya sale de entre medio del bobinado esto. Vamos a intentar dejarlo lo más prolijo posible. No quiero manosearlo demasiado. Vamos a ver si puedo. Con el alicate sacar la cinta sin tironear demasiado. No, la barrita de al lado quiere estar presente, no hay duda. Listo, acá tenemos las dos salidas, ahora lo vamos a conectar los cablecitos. Bueno, esto no será lo más estético, pero realmente la idea es salvarlo al parlantito, ¿no? Esto para que no tienen los cablecitos después. Vamos a apilar. Y a soldar. Listo uno, vamos por el segundo. Cuesta un poquito soldar porque, claro, está
envejecido el metal, el estañado de ese cable. Listo, perfecto. Bueno, otro parlantito recuperado. Primario, cablecitos para el bobinado del campo. Lo único que nos falta ahora es restaurar esta parte. Pero yo ya tengo otro videito hecho donde lo pueden buscar, donde vemos cómo lo podemos reparar. Habitualmente lo que uso es la brea esta que es para abajo de las carrocerías del auto. Lo pinto con eso, disuelto con un poquito de aguarrazo querosén, y después le vamos haciendo unos parchecitos yo lo que utilizo es la venda esa que se utiliza para las membranas líquidas de los techos, que es una gasa muy, muy suavecita y bastante resistente, y bueno, con eso lo podemos reparar. Espero que les haya gustado el video.